Bueno, comenzamos este vlog aquí saliendo de la iglesia después de una tremenda bendición y vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios mientras llegamos a la casa. Estamos andando en bicicleta eléctrica para aprovechar el clima y aprovechar también el tiempo y el momento para poder hacer un poco de ejercicio, aunque obviamente estos aparatos eléctricos andan casi solos, pero por lo menos se están moviendo las piernas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito en este blog mientras llegamos a casa, a voluntad de Dios, acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 1, donde dice: estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también esto repito, que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí está el propósito del evangelio, porque dice ahí: pues no busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y ahí es donde está el fundamento del evangelio. Tiene que ser según lo que Cristo dice y no lo que los hombres digan. Se ha querido originar un evangelio basado en lo que los hombres están enseñando para conveniencia de cada uno. Y ahí es donde hay un problema muy serio en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, de cómo se puede adulterar la palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver y analizar que Pablo pues se indigna. Él lo dice en forma de indignación de cómo la iglesia, o sea, una iglesia creciendo, una iglesia en madurez, haya entonces caído de la gracia de Dios. Y Pablo lo dice de una forma puntual, que ha entonces dejado de evangelio por seguir otro evangelio diferente. Entonces es muy grave la situación que está pasando en Galacia, y ahí hay que comprender cómo debemos aprender acerca de este tema, de modo que nosotros no vayamos a flaquear, sino que permanezcamos firmes en la verdad. Es un argumento bastante fuerte, tonos que básicamente no se predicarían hoy en día, no se utilizaría esa forma de estudiar la palabra, porque hoy en día las metodologías están basadas en tonos y formas y métodos ilustrativos. Entonces, cuando pensamos en esta forma ilustrativa, pues estamos hablando de una forma humanística. Entonces, ahí es donde está la gravedad del asunto. Y por esa razón es que Pablo exhorta a la iglesia. Gracias a Dios por este tipo de exhortaciones y por este tipo de enseñanzas que Pablo las dio directamente y las dio sin
sin ningún tipo de miedo ni de temor, sabiendo que obviamente al estar expresándose de esa forma y aún haciéndolo de forma escrita, pues iba a ser pues aún más terrible, mayor el impacto que esto iba a surgir para la iglesia. Entonces sabemos que Pablo, utilizando un tono similar, se metió en tremendo problema con Corinto, y no fue la única vez que Pablo tuvo problemas. Entonces vemos que esta forma de predicación de Pablo y esta forma de exhortación, a pesar de que compromete mucho el perfil, podríamos decirlo de esa forma, aún así, gracias a Dios que lo utilizó, porque realmente son palabras que hasta el día de hoy repercuten en la verdad. Y al repercutir en la verdad, pues obviamente tenemos que entender que gracias a Dios que está, porque donde no estuviera esto escrito, realmente esto abriría el espacio para que existiera interpretación privada, interpretación libre de muchas de las doctrinas apostólicas. Entonces es muy delicado este tema y se necesitaba un tono y una forma que fuera directo, una forma y un método que fuera contundente en ese lenguaje. Entonces, analizándolo ya en el caso de lo que pasó con los Gálatas, bueno, había muchos temas ahí que hacen referencia con la religiosidad, que hacen referencia con la vida en la carne, con la vida no agradable a Dios, como también la parte o el sentido de la mala interpretación de la palabra de Dios, con el tema ese de la circuncisión, que fue algo bastante influyente y que pues obviamente pues vino a traer consecuencias devastadoras, que fue lo que originó el concilio en Jerusalén. Entonces en ese orden de ideas podemos ver que Pablo entonces toca todos esos temas, y obviamente él va a desarrollar la enseñanza y lo va a hacer de una forma obviamente con la pedagogía y con la inspiración del Espíritu Santo, para que nos traiga entonces la revelación y lo que realmente Dios está hablando. Entonces en ese orden de ideas pues es importante conocer el tema. Ahora, Pablo habla de la nueva vida en Cristo, habla también acerca de lo que es entonces también lo que es entonces desde ser bautizados, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Habla de la vida en Cristo, y ahí nos va llevando con ese tema hasta que llegamos al capítulo 5, donde habla de la verdadera libertad, que es no estar sujetos al yugo de esclavitud otra vez. Entonces antes de llevarnos ahí viene la exhortación. Pablo introduce la carta, y bueno, diciéndolo en palabras coloquiales, la introduciría con un tremendo regaño, por decirlo así. Pero la indignación del apóstol Pablo es justificada. O sea, la iglesia no tiene por qué estar en esa situación. Obviamente estas cosas pasaron como ejemplos y para que quedaran en la doctrina escrita, la palabra escrita, que es la doctrina que ahora nosotros tenemos, que es el fundamento en el cual hemos creído, el fundamento firme. Pero de todas maneras era indignante ver que una iglesia de esa estatura, de ese tamaño, estuviera entonces siendo llevada por evangelios o por un evangelio tergiversado. Y Pablo, sin pelos en la lengua y sin tono sarcástico, sino que lo está diciendo directamente, está diciendo básicamente: ustedes han creído otro evangelio. Entonces ahí hay un tema bastante importante. Entonces es indignante y no puede pasar, no tiene por qué pasar que en nuestra estatura y nuestro crecimiento espiritual podamos llegar a cambiar las bases y el fundamento de lo que nosotros hemos creído. O sea, eso no tiene por qué pasar bajo ninguna circunstancia. Entonces la indignación de Pablo y el tono que él lo da es obviamente lógico. O sea,
clarísimo. Entonces él dice, estoy maravillado, o sea, estoy sorprendido, estoy aterrado, que tan pronto, o sea, que eso ocurrió de una forma tan rápida, la influencia entonces de un evangelio diferente al que se había creído. Un evangelio que tiene varias características y que es parte de lo que le dice entonces el Señor, o el mensaje que el Señor le da a la iglesia en Sardis, que ustedes, teniendo nombre de vivos, están muertos. Entonces, predicando un evangelio que no tiene entonces la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu está bajo la libertad. Por eso es que Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley. No está hablando de la parte de la Escritura que nos enseña las bendiciones o las promesas que hacen parte de la palabra de Dios, y están muy bien, pero aquí le está hablando de la ley, se está hablando de la doctrina. Cuando hablamos de la doctrina es la enseñanza. Entonces Santiago menciona eso, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será prosperado en todo lo que haga. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo cuando estamos hablando de la libertad en Cristo. No estemos otra vez sujetos bajo el yugo de esclavitud, sino que nos sostengamos o nos mantengamos en la libertad como Cristo nos hizo libres. Entonces, ya más adelante él expresa acerca del desarrollo de este tema hasta que llega el versículo 16, en el capítulo 5 de Gálatas. Ya en el versículo 16 lo dice, digo, puedes andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Un capítulo, una enseñanza que es importantísima en la vida espiritual, que es la que habla del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne. Entonces, en ese orden, la vida en el Espíritu comienza con el desarrollo de lo que es andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Ya Pablo había desarrollado ese tema cuando se lo enseña a los Romanos, capítulo 8 de Romanos, donde nos habla todas la lista de las cosas que tenemos que hacer para estar en el Espíritu. Entonces ahí podemos analizar que el tema pues es homogéneo en ese aspecto. O sea, la vida en el Espíritu constituye una nueva creación, estar en vida nueva, que eso es lo que él dice en Romanos. La nueva creación él la menciona es en Gálatas al final, y ya más adelante cuando estemos terminando el tema, pues voy a ir allá. Pero yo sí quiero que entendamos lo siguiente, y es que es algo fehaciente, o sea, es algo imperativo el que nosotros estemos conectados con su palabra y con su Espíritu. Es algo importantísimo, o sea, no es una opción. La iglesia moderna está cayendo en ese mismo flagelo, y por eso es que Pablo lo dice de esa forma y lo dice con esa contundencia de que nosotros debemos andar en el Espíritu. Entonces él dice, estoy maravillado, estoy anonadado, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, dice ahí, por su gracia, por la gracia de Cristo. Porque el llamamiento de la gracia no es el permiso para estar en el pecado, capítulo 6 de Romanos. Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte y fuimos sepultados para tener una nueva vida. Y ya más adelante lo dice, para andar en vida nueva. Entonces el propósito de la gracia es la vida nueva, y la vida nueva no son las cosas del pasado. Entonces todo parte de esa idea, parte de ese principio. O sea, nosotros tenemos que tener en claro que la palabra de Dios tiene que estar viviendo en nuestros corazones para que nosotros podamos estar en el Espíritu, y de esa manera podamos nosotros entonces entrar en la vida eterna. La gracia de Dios comienza en ese punto, o sea, parte de ahí, de que nosotros tenemos que estar en vida nueva. Entonces fuimos llamados por la gracia de Jesucristo, y él no sé exactamente si estará poniéndole un tinte sarcástico o irónico,
Pero comparado con el evangelio carismático que están viviendo hoy en día, el pseudocristianismo, es irónico la forma en que lo dice Pablo, diciendo, bueno, ustedes fueron llamados por la gracia de Cristo para vivir una vida nueva, bajo un evangelio que demuestra entonces la restauración y el cambio, cómo nosotros vamos a permanecer en el pecado, que era uno de los aspectos más grandes que hay. Entonces él dice, ustedes fueron llamados por la gracia de Cristo y me aterra de que ahora estén viviendo otro evangelio diferente al que se les entregó, al que se les dio. Y él aclara ahí, dice, no que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, ¿sí ve? Sino que algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, este punto es importante y esto es lo que se está omitiendo hoy en día, sobre todo a la hora de que exista la enseñanza de la palabra de Dios. Se está omitiendo un punto importantísimo. ¿Cuál es? El de denunciar o el de sacar a la luz quiénes están perturbando, quiénes, de dónde se origina, quiénes están hablando, de dónde sale ese evangelio que es perverso. Obviamente esto es un lenguaje para la iglesia, o sea, esto no se le dice a todo el mundo. Esto no se le dice al que está llegando o al que hace parte inclusive de ese que ha estado de pronto en ese otro evangelio por ignorancia. No se le va a decir estas cosas así, tan de frente. Las tiene que ir aprendiendo. Pero obviamente aquí Pablo está hablando a la iglesia, o sea, una iglesia que ya estaba constituida, que ya estaba establecida. Entonces, esa es la idea, o sea, de lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces no le está hablando a una iglesia pequeña, a una iglesia que no conoce, ignorante o niña, le está hablando a una iglesia madura. Entonces en el tema de la madurez hay que tener en cuenta estos principios. Entonces no puede haber, y es bueno que se denuncie y que se sepa, pero se sepa obviamente en el contexto ético. O sea, uno no va a estar hablando de corrientes así no sean de la verdad en público, donde gente que pertenezca a esas corrientes lo oiga de esa forma, porque se van a ofender, y nosotros tenemos que ganarnos a las almas para Cristo, son los que están engañados. Entonces, pero con la iglesia sí debe saberlo, como familia de Dios, como iglesia de Dios, tiene que conocerlo, tiene que saberlo. Ese es el principio de todas estas cosas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, que van a haber algunos que van a perturbar. Ahora, aún dentro de la misma congregación, porque si se le abre espacio a la falsa doctrina, o se le abre espacio, se le da tregua a ser permisivo con el pecado o con las cosas que me puedan llevar al pecado. No necesariamente tiene que ser el pecado como tal, sino las cosas que también me pueden llevar al pecado. Pues obviamente eso va a empezar a abrir una brecha, porque no todos están de acuerdo con las enseñanzas que se están dando en la iglesia. Como cultura, la influencia pseudocristiana es grande, aún dentro de las iglesias del nombre. Entonces hay muchos que no están de acuerdo con eso, hay muchos que están de acuerdo con la doctrina del libertinaje, están de acuerdo con la doctrina mundanal, están de acuerdo con eso. Entonces, abrirle espacio o darle tregua a ese tipo de enseñanzas sin que se contradigan en la enseñanza doctrinal que se hace en la iglesia, porque eso contrarresta. O sea, no crea que puede que alguien piense así y diga, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero se va a mantener callado siempre y cuando la doctrina siga fluyendo, porque la palabra corre y es glorificada siempre y cuando se esté dando. Entonces, esto es lo que hace Pablo aquí. Pablo saca a la luz qué es lo que está perturbando la sana doctrina, qué es lo que está dañando el evangelio, y eso es lo que Pablo está tocando aquí, y lo dice claramente, y lo llama como lo tiene que llamar. Entonces, a veces uno lo dice de esta forma. Yo siempre he sido muy directo en estos temas, y yo digo, puede que pertenezcan a la misma organización nuestra, o a ministros o pastores o gente que está ya en eminencia
en cuanto al orden jerárquico de la iglesia, pero si está predicando un evangelio que no es, las cosas hay que llamarlas como son, porque las juventudes, los que se están formando en la iglesia tienen que saber, o sea, no pueden estar oyendo a todo el mundo y tienen que ir aprendiendo desde pequeños cuál es el verdadero evangelio. Entonces yo en ese sentido he sido muy directo siempre con ese tema y lo voy a hacer porque alguien tiene que enseñarle y habrá algún pequeño que esté oyendo y que esté, o sea, que se vaya a edificar a través de esto y de pronto no vaya a caer en ese flagelo, porque es que lo hemos visto, yo por lo menos lo he visto desde niño, o sea, como muchos que han crecido en la sana doctrina ahora están en doctrinas de error, y es increíble porque al tener una formación como esta, ¿en qué momento decayó o en qué momento cesó la doctrina, el fluir? Entonces pudieron haber pasado muchas cosas, pero yo lo he visto en muchos compañeros que hoy en día ya no están en la verdad, que están en doctrinas de error y que en un momento eran inclusive hasta más celosos de la doctrina que uno mismo en su momento. Entonces eso es lo que toca analizar, o sea, eso es lo que toca ver en el sentido de todo lo que se está haciendo en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, es algo que se tiene que decir, se tiene que enseñar, se tiene que presentar, porque es que nosotros no podemos vender la palabra de Dios. Entonces no es un conflicto de doctrinas, no es una guerra de denominaciones, yo siempre lo he dicho, porque el respeto para cada denominación, aunque sean de error, hay que dárselo, y yo siempre he respetado inclusive a aquellos que están así, en esas doctrinas de error, porque uno tiene que respetar a todos. O sea, esto no es una cuestión de decir trinitarios contra unicitarios, o decir carismáticos contra legalistas, o cosas así, no tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que la Biblia dice y sostenerse en un evangelio que es el evangelio de la verdad, teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios dice para los que han alcanzado madurez. Entonces es lo que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 2. Hablamos sabiduría de misterio, no la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría de Dios. ¿Sí ve? La sabiduría de Dios en misterios, que dice así. Entonces más adelante habla de la madurez y que solamente lo puede percibir el hombre espiritual, que es a través del espíritu y a través del discernimiento. Entonces esa palabra es para esa iglesia. Entonces Gálatas, o la iglesia en Galacia, estaba en esa estatura, y la corriente de falso evangelio que se levantó hizo que los hermanos pronto, o sea, que rapidito se salieran de la verdad y empezaran a seguir este otro evangelio. Entonces lo dice el Señor, y Pablo lo denuncia, y lo denuncia de una forma directa y contundente, y él dice: hay algunos que están perturbando la doctrina, están perturbando el evangelio, lo que Cristo enseñó, y da una de las pautas más importantes de la constitución de la doctrina que yo pueda ver en la palabra de Dios, y es lo que dice entonces este siguiente versículo: mas si alguno de nosotros, si él está hablando como apóstol, que sabemos que el ministerio apostólico es el ministerio más alto, porque la palabra fue dada a través de los apóstoles. Cuando el Señor estuvo en vida, Él no escribió la palabra, no escribió la doctrina. Él dio testimonio para que los apóstoles hablaran las cosas de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Entonces, la calidad apostólica aquí es el estatus más alto en cuanto al ministerio y en cuanto a la elaboración de la palabra de Dios, el más alto. Entonces ahí podemos ver que, siendo el más alto, Pablo podría decir: no, lo que digan los apóstoles, diga lo que digan. Entonces él dice: mas si alguno de nosotros, o sea, algún apóstol así como yo,
¿Sí ve? O un ángel del cielo. ¿Sí ve? Os anunciaré otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Entonces él pone los estatus más altos de lo que era la institución de la palabra. No dice de un pastor o dice un evangelista o un maestro. Él dice, si alguno de nosotros, y hablando él como apóstol, o un ángel del cielo, que es aún, inclusive, aún más relevante, nos da otro evangelio, es anatema. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Solo hay un evangelio que fue inspirado por el Espíritu Santo, y es el evangelio que tenemos. Es el evangelio de la verdad. Entonces, el que habla de lo que Cristo dijo y de lo que Cristo vivió, o sea, el testimonio de Cristo y las palabras de Cristo. Entonces, él de una vez pone un parámetro, una pauta que va a marcar algo importante en el desarrollo del cristianismo, porque es que hay que analizar que el cristianismo se vino tergiversando después de que la iglesia cristiana se convirtió en una iglesia romana, o sea, bajo los estatutos del Imperio Romano. Entonces, cuando la iglesia se convierte en romana, ya vienen a cambiar lo que Pablo había dicho. Ya es que mire la sabiduría de Dios, ya. Y mire que eso quedó escrito inclusive en la palabra que ellos tenían o que habían escondido o que habían guardado. Entonces, tremendo. O sea, porque ¿qué hizo Roma? Roma dijo no. Entonces ahora los que van a interpretar la palabra de Dios es la iglesia católica apostólica romana, ¿no? Entonces ellos ya ahora se pusieron en ese estatus y en esa calidad de interpretar las Sagradas Escrituras. Y era básicamente lo que la iglesia decía. Entonces ya aquí vino otro evangelio. Entonces por eso es que la religión católica desobedece, cuántas cosas no desobedece de la palabra de Dios, la idolatría, tantas otras más, que obviamente son claras, pero lo hacían porque ellos decían, no, es lo que la iglesia diga. Y bueno, todo esto era una excusa para mantener el poder religioso, pero aún así, ya Pablo lo venía advirtiendo, así alguno de nosotros. Y ustedes saben que en la iglesia católica apostólica romana los papas vienen a ser apóstoles, ellos vienen a ser los sucesores de Pedro y los demás apóstoles. Entonces, ya ahí hay un linaje apostólico que ya viene básicamente a escribir lo que ellos quieren o lo que a ellos les conviene. Y ahí hay una dificultad muy grande. Entonces, pero bueno, ya Pablo lo había visto, ya lo había reflejado y ya había hablado de esto cuando dice entonces que así sea alguno de nosotros que traiga otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces aquí nos da claridad de que la palabra es una, de que la doctrina es una, de que el Señor es uno y que eso no va a cambiar. Así venga otro a decir que no es así. No es algo nuevo, o sea, no es algo que está aconteciendo solamente hoy. Esto ha venido pasando desde hace muchísimos siglos. Grandes religiones derivadas del pseudocristianismo o del protestantismo vienen utilizando cualquier cosa externa para poder perpetuarse en el poder religioso. Y esto lo hacen entonces utilizando y tergiversando la palabra de Dios. El caso de los mormones, el caso de los testigos de Jehová. Entonces, el caso de los mormones, vemos que ahí dice, un ángel del cielo viene con otro evangelio. La religión mormona está basada en esa, con un evangelio que un ángel le reveló a un hombre que llamó John Smith, y de ahí viene el libro del Mormón. Entonces, ahí ya hay otro evangelio. Eso ya de por sí se cae con esto que está diciendo Pablo aquí. En el caso de los testigos de Jehová fue cambiar la palabra de Dios. Varios versículos bíblicos que en su traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová, cambian bastantes palabras que obviamente tergiversan la doctrina. Por ejemplo, lo que dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo estaba en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ellos dicen el verbo era un Dios, o sea, está hablando de un politeísmo ahí. Y obviamente ellos enseñan de que el hombre o los que se van a salvar van a alcanzar la calidad de dioses. Por eso ellos son los que tienen o han empezado esta doctrina de que no existe el infierno, de que no existe, de que después de la muerte el hombre entra en un estado, porque no hay un lugar para él. Y eso es muy delicado, porque eso sería darle estatus de Dios al hombre. Porque Dios, cuando creó todas las cosas, lo primero que creó fue el tiempo, y luego creó el espacio, y luego hizo la creación. Dios no creó los ángeles primero o ciertos seres para dejarlos por ahí. A todo le puso su lugar, y primero creó el lugar donde todos están. Entonces, esas doctrinas que hablan de que no, que el infierno no existe, que el infierno es un estado, o que Jesús no habló del infierno como tal, que eso es una película o una caricatura católica. Bueno, la caricatura católica es que los demonios están atormentando a la gente, eso sí no es bíblico, eso sí no está en la Biblia. Pero de que es un lugar, y está descrito en la parábola del rico y Lázaro, y está con detalles. Entonces, pero es muy delicado, ¿sí ve? Esos son ejemplos de derivaciones de otros evangelios donde ha habido mano externa, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el caso nuestro que nos hemos sostenido, y hablando también del cristianismo evangélico, que bueno, que se ha sostenido en la palabra, descartando pues las traducciones parafraseadas modernas que están también cambiando la doctrina de una forma directa, cosa que muchos no quieren entender y no quieren admitir, pero es muy delicado. Cuando usted lea una versión de la Biblia tiene que estar seguro de que la doctrina no se ha tergiversado y que eso va junto con el lenguaje del original. Entonces, pero bueno, descartando eso, que eso también es algo que modernamente ha estado golpeando fuertemente la comunidad cristiana, entre comillas. Descartando eso, podemos ver los evangelios que no reconocen a Jesús como Dios, no reconocen un monoteísmo, los evangelios que no reconocen la santidad en toda la forma de ser o en toda la forma de vivir, que es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, todo vuestro ser, ¿sí ven? El mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser. Entonces no está hablando solamente del alma y del corazón, está hablando del espíritu, el alma y el cuerpo, o sea, todo, incluyendo el cuerpo. Entonces, ahí hay una base doctrinal de la santidad que también hay que establecerla con parámetros y con ley de Dios en el cuerpo también. Entonces, tergiversan la doctrina de la santidad, tergiversan la doctrina de la unicidad, de que Dios es uno, tratando de imponer un politeísmo al darle calidad de deidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando las manifestaciones de Dios como Padre y Espíritu Santo solamente están relacionadas con el hombre, no con los ángeles. Entonces no pueden ser deidades. Y fuera de eso, de que la Biblia es clarísima desde la ley de Moisés, que fue una ley dada en sombra y figura. Imagínense, desde ese tiempo que el mismo Señor Jesús lo aclaró y lo dijo y lo repitió, hablando del gran mandamiento. Y el Señor no menciona los 10 mandamientos. El Señor está mencionando ahí, está mencionando el gran mandamiento, y está hablando lo que puntualmente dice Deuteronomios capítulo 6. ¿Sí ve? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor. Entonces ahí está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Dios es uno. Entonces eso quedó clarísimo desde el principio, o sea, desde el inicio. Por eso es importante conservar una sana doctrina. Ahora, no con esto estamos diciendo de que ya alcanzamos la perfección, no con eso estamos dándonos atributos que no nos corresponden, porque es la operación del Espíritu, pero sí darle entonces la prioridad y la importancia que tiene la doctrina de la verdad, o sea, la sana doctrina, que solamente hay una,
que no es de interpretación privada, que no es como yo lo quiero tomar o como yo lo quiera ver. Entonces Pablo es claro en ese sentido. Y él tocando los temas que tienen que ver con la carne nos enseña acerca del fruto del Espíritu, de crucificar la carne con las pasiones y deseos, y cuando habla entonces acerca de la religiosidad o el aspecto religioso que quería tomar o adoptar la iglesia en Galacia, que era la cuestión de la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo al final? ¿Cómo concluye la carta? Entonces él dice la circuncisión no vale nada y la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación. Entonces ese es el parámetro en todo esto. Cuando él dice eso, él dice es un evangelio que va a darnos entonces una calidad de renovación, de restauración, para ser entonces nuevas criaturas. Bueno, aquí compartimos un poquito la palabra de Dios. Espero que les haya servido. Y gracias por acompañarme en este viaje. Dios les bendiga.